Bendiciones a todos, bienvenidos, glorifico a Dios por sus vidas, tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te bendecimos una vez más, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra, de desafiarnos para llevarnos a otro nivel, no solo de crecimiento, sino de relación contigo. Muchas gracias por lo que nos vas a enseñar. Abrimos nuestro corazón, dejando que seas tú, Espíritu Santo, nuestro Maestro perfecto. Muchas gracias por las alabanzas, por el esfuerzo que hace este grupo para adorarte y llevarnos a todos ante tu presencia. Y muchas gracias por todo, te bendecimos y gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a leer en Éxodo capítulo 38, verso 1 en adelante. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, cuadrado, y de 3 codos su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar, y los revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Y por debajo de su borde hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar. Y fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce, por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar. Para transportarlo, lo hizo hueco de tablas. Verso 8. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Espíritu Santo, te dejo este lugar para que seas tú quien hable, quien enseñe, quien nos instruya. Quita toda porción mía para que seas tú nuestro único maestro. Yo necesito ser enseñado por ti, porque yo también soy oveja de tu prado. Muchas gracias por enseñarnos, en el nombre de Jesús, Señor. Estamos viendo cómo Moisés está obedeciendo una instrucción de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Éxodo 30, 18, ahí está la orden del Señor. Dice: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar, a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. ¿Por qué el Señor le da una orden a Moisés de que construya todo esto para el tabernáculo en el desierto? Pero la pregunta que brota es:
¿de dónde va a sacar Moisés tanto bronce para hacer lo que Dios le ha dado que haga? Anoche escuché a alguien decir en una iglesia donde estuve predicando, Dios nunca nos pide algo que no podamos darle, nunca. Porque sería una injusticia pedir algo que no tenemos. De manera que cuando el Señor nos pide algo es porque ya nos lo dio. Somos nosotros los que nos negamos a darle a Dios lo que le pertenece. Nos hemos conformado, lógicamente, con darle la honra, la gloria y el honor. Pero hay muchas cosas más que el Señor quiere de nosotros. Hay muchas cosas más que nosotros nos hemos reservado para nosotros. Y eso provoca que no satisfagamos, por así decirlo, el deseo de Dios de recibir de nosotros lo que realmente tenemos como nuestro, sabiendo que nada es nuestro. Por eso es que cuando el Señor nos dice que lo amemos con todo nuestro corazón, es porque Él ya ha puesto ese amor en nuestro corazón. Cuando el Señor nos pide que demos una segunda mía, es porque ya nos dio la fuerza para caminar la segunda mía. Cuando Dios nos pide paciencia, es porque Él ya puso esa virtud dentro de nosotros. Así que ahora en el desierto el Señor le está diciendo a Moisés que le construya un tabernáculo, y luego vemos allá en los capítulos anteriores qué fue lo que pidió el Señor: pieles, madera de acacia, pidió que le hicieran unas tablas. Todo eso me tiene que llevar a mí, ¿de dónde sacaron estas gentes en el desierto la madera de acacias? Y cuando uno estudia el contexto, nos damos cuenta que en el desierto no existe esa madera. Pero alguien tuvo la chispa suficiente, el anhelo, el deseo de satisfacer ese pedido de Dios. Ayer hablaba con Edgar cuando íbamos en el camino a Ciudad Versalles, de que muchas veces Dios nos pide cosas a nosotros y nos negamos a hacerlo. A veces por ignorancia, otras veces por dureza de corazón, otras veces porque nos sentimos tan pobres que cuando Dios nos pide algo, creemos que estamos incapaces o incapacitados de darlo. Cuando eso es una mentira del diablo, porque Dios siempre, antes de pedirnos algo, nos lo da. La pregunta que podría brotar es, bueno, si me lo va a pedir, ¿para qué me lo da? Precisamente para probar el corazón. Para probar el corazón. Porque Él sabe perfectamente que como humanos, como hombres y mujeres de barro, somos muy dados a adueñarnos de todo lo que nosotros creemos que es nuestro. Cuando el Señor le dio un hijo a Abraham, esperó varios años, y en esos años Abraham puso su esperanza en ese hijo. Era su amado hijo, era lo que él había deseado por años. Y ahora de repente viene el Señor y le pide a su hijo. Y Abraham, lógicamente, había pensado en el primogénito. Y Dios le dijo, no, ese no es tu hijo. Tu hijo es Isaac. Me imagino las fibras emocionales de Abraham cuando el Señor le menciona que lo que Él le dio a través de Sara, ahora se lo está pidiendo para que se lo sacrifique en el altar. Mis amados, nunca vamos a crecer lo suficiente mientras no entendamos que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios para devolvérselo en el momento que Él lo pida. Por eso es que el tiempo que Él nos ha dado de vida no nos pertenece a nosotros. Los años que Él nos da de vida es precisamente para invertirlos en su obra, en sus deseos, bajo sus órdenes.
Hemos estado viendo los días anteriores el sistema de esclavitud, cómo funcionaba en aquel tiempo, y que para nosotros no es muy razonable porque hemos crecido, desarrollado y vivido en una sociedad en donde no existe la esclavitud. Pero si nos fuéramos a los países africanos, por ejemplo, en donde todavía existe eso, entenderíamos muy bien qué es ser un esclavo de alguien. Por eso estudiamos que cuando Pablo se identifica como siervo de Jesucristo, él está hablando de ser un servidor, de estar a las órdenes del Señor. Todo esto nos lleva al capítulo 38 de Éxodo. Y vas a hacer esto de bronce, y vas a hacer esto de otro de bronce, y lo vas a revestir de bronce. Bueno, Señor, ¿de dónde saco tanto bronce en el desierto? ¿De dónde saco ese metal raro que lógicamente solamente se encuentra en la tierra? Pero aquí no hay minas de bronce. Aquí no hay una veta ahí en las montañas donde haya bronce. ¿De dónde lo saco? Aquí es en donde a veces nosotros, por falta de estudio, por falta de enseñanza, hemos pasado por alto muchas cosas. Pero creo que llegado el tiempo, y hoy es el tiempo de que aprendamos algo muy interesante con respecto al verso 8. Además, ese además quiere decir, aparte de todo lo que ella hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Aquí tenemos que irnos hacia el desierto en los tiempos del tabernáculo, que era portátil. Cuando la nube se levantaba, los levitas, sacerdotes y los encargados inmediatamente desarmaban el tabernáculo y se movían para la próxima estación que Dios tenía para ellos. Y dentro de ese contexto habían unas mujeres que se dedicaban a servir al Señor en el atrio. Ellas no entraban al templo todavía, al tabernáculo. Ellas solamente estaban en la entrada del tabernáculo, en el atrio. Estaban ahí para servir a los sacerdotes, para atender las necesidades básicas de esta gente, porque lógicamente la orden era que los sacerdotes permanecieran ahí en el tabernáculo, cuidando la Shekinah, la presencia de Dios, unos quemando incienso, otros haciendo oraciones. Algún otro día vamos a ver las 3 oraciones que se hacían diarias en el tabernáculo, en el templo después. Y entonces estas mujeres se dedicaban a servir a Dios en las personas que estaban sirviendo a Dios. No sé si me explico. Ellas estaban ahí para atender las necesidades propias de la gente que estaba atendiendo el culto, los sacrificios, el incienso y toda la cosa. Pero ahora, como se está organizando todo, los sacerdotes tienen que entrar al templo o al tabernáculo, pero tienen que lavarse las manos, tienen que lavarse los pies, que es lo que se llama el rito de los lavatorios, que en el Nuevo Testamento encontramos una serie de reglas que Dios no había puesto, pero ahí están. Eso quiere decir que antes de que nosotros entremos a la presencia de Dios en cualquier ocasión, primero tenemos que lavarnos con la palabra, tenemos que limpiarnos. Y los sacerdotes, dice, tenían que lavarse las manos y los pies para poder entrar en un estado de limpieza ritual. Hay 2 clases de limpieza: la limpieza moral y la limpieza ritual. Entonces, estas cosas se necesita que estos hombres, los levitas, los sacerdotes, tuvieran cómo lavarse ahí en el tabernáculo. Y es cuando el Señor le dice: vas a hacer una pila de bronce, la vas a llenar de agua
para que los sacerdotes tengan cómo lavarse, cómo limpiarse antes de entrar adentro del tabernáculo para que no mueran por estar sucios. Muy bien, ahora viene Moisés y lanza una proclama, como las proclamas que había lanzado antes, cuando dijo: el Señor nos ha dicho que hagamos un tabernáculo, vamos a hacer las cortinas con pieles de conejos, con pieles de aquí, con pieles de allá. ¿Quiénes se apuntan? Y toda la gente, lógicamente, se apuntaron para llevar ofrendas. Otra cosa dijo: necesitamos hacer alfombras con pelo trenzado de oveja. ¿Quiénes lo pueden hacer? O sea, lógicamente Dios ya tenía gente capacitada para eso. Según los historiadores, las alfombras que eran hechas de pieles, de pelo, de cabras y de ovejas, es que mientras la oveja estaba viva y le iba creciendo el pelo, las mujeres los iban trenzando. De manera que cuando ya las trenzas estaban suficientemente grandes, cortaban las trenzas del animal y se lo llevaban a Moisés. Habían otras mujeres tejiendo, y así fue como se fue formando toda aquella parte de las alfombras, de las cortinas. Algo muy hermoso cuando uno lo estudia bajo ese contexto. Ahora tenemos algo muy interesante. Todos nosotros hemos sido diseñados para tener deseos. Tener deseos no es malo, excepto cuando los deseos se adueñan de nuestra voluntad. Cuando los deseos se desbordan, ahí está el peligro, porque se agranda el deseo, se adueña de la voluntad y se convierte, por así decirlo, ya en un vicio que me va apartando de la pureza, que me va apartando de la santidad. Pero el deseo per se no es malo. Por eso es que me recuerdo cuando yo era niño, la primera vez que me regalaron un avión de baterías, que cuando uno lo sobaba, allá adentro en la cabina sacaba luces. Me lo regalaron como a las 11 de la noche, que se acostumbraba en mi casa a celebrar esa fiesta de fin de año. Y me dieron mi avioncito. ¿Cuál fue la sorpresa de mi papá? Que como a la media hora yo ya lo tenía desarmado, porque quería ver por qué sacaba chispas allá adentro. Y lo desarmé para ver por qué, y cuando vio, pues me cayó, lógicamente, que no supe cuidar. Pero mis papás no entendieron que dentro de todo ser humano hay un deseo. ¿Por qué están las cosas ahí? Averiguar. Si no tuviéramos deseos, nosotros no investigaríamos muchas de las cosas que nos sirven para nuestro crecimiento. Si yo no tuviera el deseo de conocer más a fondo todo esto, no estudiaría, no tendría el motor suficiente para ver por qué está esa palabra ahí. ¿Qué significa que el lavacro lo van a hacer con los espejos de las mujeres? ¿Qué es eso de los espejos de las mujeres? ¿Y por qué tienen espejos? Por el deseo de aprender. Las mujeres tienen deseo de tener un hijo. Y ahí está la mujer de Jacob y le dice: dame un hijo, si no me muero. Es un deseo que tengo ahí adentro, necesito satisfacerlo. O sea, tener deseos, a menos que se desborden y nos esclavicen, es bueno. Es bueno desear tener una familia. Es bueno desear conocer otras cosas que Dios tiene a nuestro alcance. Si no tuviéramos deseos de prosperidad, seríamos mediocres en el reino de Dios. Si no tuviéramos deseos de cuidar nuestra salud, nos moriríamos. Antes, en estos tiempos, el tiempo de vida de cualquier persona era de 25, 20 años. Unas mujeres, por ejemplo, lo más que vivían eran 20 años. En un parto podían morir o de una enfermedad. Eso lo hemos visto a través de los estudios de los egipcios. Entonces el deseo es bueno. El deseo de aprender, el deseo de tocar un instrumento,
el deseo de cantar, el deseo de perfeccionar un don, un talento. Y estas mujeres que habían vivido en Egipto, lógicamente, habían imitado cierto detalle femenino de las egipcias. Y aquí tenemos que recordar que los hombres hebreos eran esclavos en Egipto. De manera que cuando regresaban a la casa, en alguna parte encontramos que Faraón los sobrecargó de trabajo. Ya no les den paja. Ahora que ellos busquen la paja y que hagan la misma cantidad de ladrillos. ¿Para qué? Necesitamos agotarlos para que cuando lleguen a su casa, lleguen tan gastados que ya no procrean más hijos. Era una de las formas que Faraón se inventó para que ya no nacieran niños. Y si de repente nacía un niño, ¿qué hacían? Lo tiraban al río para que los lagartos, que eran sus dioses, se los comieran. Esa era la cosa. Y dentro de ese panorama está ahora, recárguenlos de trabajo para que al llegar a casa no tengan el más mínimo deseo de estar con sus esposas y que queden embarazadas. Eso hasta la fecha sigue igual. Muchos matrimonios, muchas familias están pasando situaciones de estrés, de falta de amor, de falta de cariño, de falta de compañía. No estoy hablando de sexo, sino de que el hombre está en la casa, no puede, llega tan cansado, tan agotado, especialmente en nuestra cultura, en donde se han inventado colonias dormitorio, así se llaman ahora, porque salen desde las 5 de la mañana y regresan a las 9 de la noche solo a dormir. Ya no pasan los varones en su casa. Y tristemente, esto se ha extendido a las mujeres. Salen desde las 4 o 5 de la mañana y regresan a las 8 o 9 de la noche. ¿Qué ganas van a tener de jugar con sus hijos? ¿Qué ganas van a tener de platicar con sus hijas, de que les cuenten sus cosas? ¿Qué deseos van a tener de estar despiertos, especialmente en nuestra cultura machista, en donde la mujer después de 12 horas fuera de casa, al llegar tiene que preparar todo para el día siguiente? Eso quiere decir que se está fraccionando la familia, exactamente como pasó en Egipto. Entonces aquí vienen las mujeres que para atraer la atención de sus esposos, para que no las dejaran, por así decirlo, que fueran indiferentes a ellos, usaban unos espejos de bronce. En toda la cultura bíblica, el espejo nunca fue de vidrio, porque todavía no hemos llegado a la era del vidrio. Aquí estamos todavía, usted sabe que todo esto, eso lo estudian los arquitectos, las diferentes eras, la era del hierro, la era del bronce, la era del oro, la era de la plata. Entonces aquí tenemos la era del bronce. Entonces Pablo menciona, allá en Corintio, todavía estaban los espejos de bronce. Cuando dice, porque ahora vemos como por sombra, porque el bronce, lógicamente, al nomás entrar en contacto con el aire se oxida y tenían que estarlo puliendo constantemente. Entonces Pablo usa esa alegoría. Ahora vemos como por espejo, pero después dice lo veremos tal como es. Si uno no entiende esto que vamos a aprender hoy, no vamos a comprender lo que dice Pablo. ¿Qué es eso de que ahora vemos como por espejo? Entonces estas mujeres, lógicamente, para atraer la atención de sus esposos y que pudieran procrear, entonces estas mujeres hebreas, para despertar la atención de sus esposos, se habían comprado sus espejos, para que antes de que ellos llegaran se arreglaban, para que el hombre llegara y la encontrara atractiva. Esos espejos eran su mayor tesoro, porque de eso dependía, de verse, dependía la estabilidad de su matrimonio, de su intimidad con su esposo. Lógicamente los hombres llegaban cansados
Pero al encontrar una belleza bien arreglada, bien vestida, bien peinada, no con los peinados como acostumbraban las egipcias, sino ellas, viviendo aún en santidad, se arreglaban lo suficiente para que sus maridos fueran atraídos hacia ellas. Era una estrategia sana. ¿Pero por qué? Porque el deseo de ellas era atraer la atención hacia ellas de sus esposos. De esa manera, los espejos jugaron un papel muy importante. Ahora estamos en el desierto. Y en el desierto hay un proceso diferente. Ya los hombres no están esclavizados. Ya los hombres no están construyendo ciudades ajenas. Ya los hombres, cada quien está en su tienda con su esposa y con sus hijos. Eso lo vemos cuando Jetro llega con Moisés y le lleva a su esposa y a sus hijos y dice: Moisés, aquí está tu esposa y tus hijos que me los dejaste allá bajo mi cuidado. Llegó el momento en que te hagas cargo de ellas. Así que Jetro le lleva a Séfora y a sus 2 hijos y se los deja ahí. Eso ya lo vimos en otro mensaje. Porque ahora en el desierto los hombres se mantienen en sus tiendas, pendientes solamente de cumplir las ordenanzas de Dios con respecto al tabernáculo. La oración, el sacrificio, el incienso. Hay que mantener leña para los sacrificios, hay que mantener incienso, hay que mantener perfumes, el aceite de la unción. Los hombres se ocupaban de eso, pero ya no era cargoso. Pero en el bagaje de las mujeres, ahí estaba su espejito. Entonces llegó el momento en que Moisés lanza una proclama: necesitamos bronce. Dios me ha dado la orden que haga un lavacro de bronce para que los sacerdotes tengan donde lavarse. ¿Quién puede traer bronce? Y aquí es en donde entra el desafío para nosotros. Porque las mujeres se dieron cuenta: aquí ya no necesito el espejo. Eso lo necesité allá en Egipto. Pero aquí mi esposo está conmigo, está con mis hijos. Tenemos una relación ya protegida por Dios, por la nube que no nos abandona. Así que ahora tengo ese espejo ahí que fue una fuente de deseos para mí. Que fue un motivo de desear algo, que era desear a mi esposo, y el espejo era el instrumento que yo usaba para atraer la atención de mi marido. Ya no lo necesito, porque ahora, gracias al Señor, estoy parafraseando, mi familia está completa. Ya no necesito. Ya mi deseo fue satisfecho, pero ahí tengo el espejo. Entonces, cuando Moisés lanza la proclama, las mujeres le llevaron sus espejos. Este mensaje es corto, no porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo me lo hizo ver sentado ahí. Lógicamente, en algún momento, aquello sirvió en un tiempo, los espejos en un tiempo, le sirvieron a estas mujeres para sentirse orgullosas y atractivas para sus esposos. Estas mujeres que entregan sus espejos nos desafían a nosotros, los de este siglo, para imitarlas y rendirle al Señor nuestros deseos, cualquiera que sea. Estas mujeres con este mensaje de entregar el motivo de sus deseos escondidos, íntimos, porque lógicamente no vamos a ser tan ingenuos de pensar que todas las mujeres lo hacían con un fin de atraer a sus esposos. Por lógica, la mujer tiene ese detalle de querer siempre verse bonita. A veces alguna mujer no va a la calle a hacer un mandado sin antes maquillarse, ¿verdad? Muy pocas veces una mujer sale tal como se levantó. Casi siempre os echa un poco de color o lo que sea, pero no se dan ese lujo. Porque es algo inherente en ustedes, es algo digno de admiración. No salir a la calle sin haberse arreglado, por lo menos un poco. Entonces estas mujeres, algunas de ellas tuvieron sus espejos como signo de vanidad.
como símbolo de orgullo al verse bonitas, al verse bellas, ya no solamente para atraer la atención de sus esposos, sino ellas para sentirse satisfechas, sentirse vanidosas. Siempre la mujer, por alguna razón, ha tenido ese conflicto de competencia con otra mujer. Por eso es que muchas veces cuando en algún lugar social, la iglesia, una fiesta, aparece una mujer hermosa, bonita, las demás se sienten celosas de ella. Inmediatamente brinca ese celo. Y si son muy celosas, agarran al esposo y evitan que las mire. ¿Por qué? Porque esa mujer es más linda que yo. Le brota eso. Entonces estas mujeres de alguna manera tuvieron ese pequeño detalle. Y eso se los daba el espejo. ¿Verdad? Bueno. La pregunta, ¿qué fue lo que pasó con ellas? Cuando Moisés pide algo para construir, pide bronce para construir la pila de bronce para servicio a Dios, estas mujeres se acordaron de eso. El objeto de mi deseo ya me lo satisfizo Dios, ya me dejó a mi esposo en casa, ya tengo a mis hijos en mi tienda, ya vamos camino a la tierra prometida. Esto ya cumplió su propósito de satisfacer mi deseo. Moisés, aquí está mi espejo. Y Moisés empieza a reunir todo eso. Ok. Estas mujeres entonces nos están dando una tremenda lección que muchas veces ha pasado por alto cuando hemos leído este texto. ¿Por qué? Porque de manera que los deseos de las mujeres hebreas allá en Egipto era mantenerse limpias y bellas para sus maridos. Los espejos eran su instrumento para cumplir esos deseos. Ahora en el desierto Moisés pidió una ofrenda de bronce para construir el lavacro para que los sacerdotes se limpien y se laven antes de ministrar al Señor. ¿Y quiénes dieron sus ofrendas más preciosas? Sus espejos fueron las mujeres. Es decir, se despojaron de todo aquello que ellas deseaban para sí. Se lo dieron a Moisés para servir al Señor. Aquí tenemos una lección muy hermosa. Tenemos deseos de grandeza, deseos de ser conocidos, deseos de ser prósperos para bendecir a nuestra familia, para sentirnos cómodos y realizados. Tenemos deseos que no forzosamente son dañinos, pero pueden ser deseos egoístas que adornen nuestro ego y nuestro yo. Eso fue lo que entendieron aquellas mujeres, que sus deseos de verse bien, de verse hermosas y deseables por sus esposos, ese deseo ahora en el desierto se lo rinden al Señor, se lo entregan a Moisés para que lo use para bendecir a los sacerdotes. Los espejos se convirtieron en un instrumento de limpieza para los sacerdotes. Aquello que sirvió en un tiempo para sentirse orgullosas y vanidosas y satisfechas consigo mismas, las mujeres ahora se lo rindieron al Señor. Estas mujeres nos desafían a nosotros, los de este siglo, para imitarlas y rendirle al Señor nuestros deseos, cualquiera que sean. Rendirnos a su voluntad y que use nuestros deseos más íntimos para que Él vuelva todo para bendición. La pregunta que surge, ¿cuál es su espejo? ¿Qué es lo que íntimamente tiene usted escondido en su corazón como un deseo que no ha logrado alcanzar? ¿Qué espejo tiene usted en el fondo de su alma que viene acarreando desde Egipto y que no ha logrado entender que ese deseo hoy ya no tiene cabida en el corazón que está siendo ocupado por Cristo? La pregunta que brota, ¿cuál es su deseo escondido que aún le subyuga y le hace sentirse insatisfecho? Por eso aquí yo me he dado cuenta, en Visión de Fe, jóvenes
que constantemente están dejando un trabajo por buscarse otro. ¿Qué los motiva? El deseo de ganar más. La pregunta, ¿para qué quieres ganar más? Para sentirse bien. Es un deseo egoísta, es un espejo que está escondido allá adentro y que es lo que motiva a querer ganar más para sentirse mejor. Porque la Biblia dice claramente que aumentan los bienes, aumentan los consumidores. No te va a servir de nada, pero aquí lo he visto yo. Fíjese, pastor, que renuncié al trabajo. ¿Y por qué? Porque apliqué a otro donde me van a pagar $2 más. Y así como no diezmaba cuando ganaba 1.25, tampoco diezma cuando gana 2 más. Porque satisfice un deseo egoísta. Ese es tu espejo. Yo tengo que examinarme a la luz de este mensaje. Tengo que hacer un alto en mi lectura y mi estudio, en la revelación que Dios me da y preguntarme a mí, Carlos, ¿cuál es tu espejo que tienes que rendirle a Dios? ¿Cuál es ese deseo íntimo allá adentro donde nadie lo ve, pero tú sabes perfectamente que ese espejo no te está dejando desarrollarte totalmente porque siempre vas a querer más y más y más? Hasta el 2005 yo tenía un espejo que era predicar en todo el país. No paraba en la casa. Andaba casi en todo el país predicando y aquí y allá, y algunos de ustedes me acompañaron varias veces o alguna vez, en donde a veces en un día yo tenía hasta 3 compromisos equidistantes entre sí. Era una cosa agotadora. Era algo que me estaba desgastando. Hasta que mi esposa tuvo la sabiduría de llamar al pastor Vladi que me pusiera un freno. Y gracias a él entré en una situación de entregarle ese espejo al Señor. Porque mi pregunta que yo le hacía a mi esposa es, ¿y cómo le digo no a Dios? Pero Vladi me dijo, mira Carlitos, hay veces que no es Dios quien te llama, sino el diablo para agotarte, para enfermarte. Tienes que discernir dónde puedes y no debes ir. Tienes que discernir si es el Señor quien te está hablando o llamando y no es el enemigo, porque te va a enfermar. Ese consejo me tuvo que producir un alto y empecé a reorganizar mi agenda. Pero examinando este pasaje y examinándome yo a la luz que alumbre ahí adentro, me di cuenta que yo tenía un espejo. El deseo de grandeza, el deseo de fama, sin darme cuenta. Yo quería ser conocido. Yo quería ser un hombre popular. Y lógicamente eso me estaba dañando. Hasta que llegué a la conclusión del consejo del pastor Vladi: Señor, aquí está mi corazón. Decide tú. Y el Señor fue tan bueno que no me quitó el ministerio, sencillamente lo empezó a ordenar. ¿Se han dado cuenta que este mes de marzo he estado todos los domingos aquí? ¿Se dieron cuenta? Porque ya mi espejo ya se lo entregué al Señor. Y Él ha decidido que este mes, todos los domingos vas a estar en tu congregación. Ya vendrán otros, pero por lo menos este. Por eso este mensaje me lo apliqué a mí mismo. Señor, yo tengo el deseo, pero ¿quieres tú que haga esto? Ese es mi espejo. Entonces la pregunta, que es para todos, ¿cuáles son sus espejos? Por muy pequeño que sea, el Señor quiere transformar esos deseos en algo que sirva para bendecir a otros. Así como Moisés fundió los espejos de las mujeres para construir el altar de lavacro, así Él quiere fundir nuestros deseos que no nos dejan crecer. ¿Qué deseos íntimos le hacen a usted estar insatisfecho? Dios le da esto, pero inmediatamente brota: sí, pero tiene esto. Ese es su espejo. No estamos siendo totalmente agradecidos. El Señor puede mandar carne,
Gracias, Señor, por la carne, pero estaba dura, Señor. Ese es su deseo. Ese es su espejo, el mal agradecimiento. Y Dios dice, muy bien, o me entregas ese espejo, o vas a seguir viviendo insatisfecho toda la vida. Tanto que ni Dios, muchas veces lo cantamos, tú eres todo lo que tengo, tú eres todo lo que deseo. Mentira. Hay deseos escondidos ahí adentro que no nos están dejando ver la gloria de Dios y liberarnos de esa carga. Estas mujeres definitivamente cuando terminaban su turno y se iban a su tienda, seguramente a arreglar diríamos la casa, arreglar todo, de repente allá estaba el espejito, allá estaba el espejo. Inmediatamente ese espejo las disparaba a Egipto y empezaba el suspiro, me acuerdo. Ese disco de 45 revoluciones que todavía guarda y que ya no hay tocadiscos, ¿ese es su espejo? Ese papelito que le escribieron hace 20 años allá en la escuela, ¿ese es su espejo? Ese WhatsApp que le escribió a alguien que usted admiraba, que por puro dedazo se dice, le puso te amo, ay, usted lo tiene ahí guardado. ¿Ese es su espejo? Su espejo puede ser un deseo escondido que Dios a través de esto y de estas mujeres nos está pidiendo esta mañana. Como yo soy humano, yo sé los espejos que tengo que rendirle a Dios. La pregunta que dejo en el aire es, ¿cuáles son sus espejos? Porque el Señor no mira el tamaño de nuestros deseos. Él no ve el tamaño de nuestros espejos. Lo que Él ve es la intención del corazón. Él no mira el tamaño de su ofrenda, Él ve la intención de despojarse de esos deseos. Por eso el salmista, ¿qué dijo? Nada deseo en este mundo sino tu presencia, Señor. Nada deseo. Y llegar a ese nivel es un signo de crecimiento. Abandonar todos mis deseos de grandeza, de fama, de prestigio, de lo que sea. Por ejemplo, dice la palabra que hay gente que construye grandes casas, satisface su deseo de tener una casa hermosa, llena de cuartos, llena de muebles, y después, dice la Biblia, no las pueden habitar. Porque la Biblia lo que está hablando es de esos deseos, de los espejos de bronce, esas cositas que tenemos todavía escondidas, de las cuales estamos aferrados a un pasado que ya no debe volver. Por eso puse aquí, ¿qué deseos íntimos le hacen sentirse incompleto? ¿Tiene esposo? Sí, muchas gracias. Sí, gloria a Dios, tengo esposo, pero fíjese que ya me está cayendo mal. ¿Quiere otro entonces? Que le caiga peor todavía. Porque no hay nada perfecto. El paquete completo viene tal como yo soy. Así que nosotros tenemos que entender esta mañana, mi querida iglesia, que según este texto del verso 8, las mujeres tenían esos espejos como un recuerdo de sus tiempos pasados en Egipto, de cómo se adornaban, cómo se veían para atraer la atención de sus esposos. Entonces, la atención de quién está buscando usted. ¿Por qué quiere sentirse tan linda si de hecho la palabra lo dice que ustedes son reinas, que son la niña de los ojos del rey? Pero ¿por qué ese deseo de competir con la otra? Que porque ella se viste así, yo también. Vaya al mundo, no se meta, pero vaya al mundo y va a ver a todas las mujeres compitiendo con ellas mismas. Pase cerca de un gimnasio a las 5 de la mañana y va a estar lleno de mujeres antes de ir al trabajo, quemando calorías. Me recuerdo que hace años, en esa búsqueda de la figura perfecta, todo mundo había dado por convertirse en veganos.
y empezaron a comer solo verduras y hojas. Y alguien soltó, porque yo lo leí, que la lechuga engorda. Chanfle, y entonces todo mundo a dejar la lechuga porque engorda. Ese miedo, ese espejo ahí adentro, de no perder mi figura. Por eso hoy estamos viendo mujeres ancianas vestidas como señoritas. Usted ya sabe, tiene su espejo. Quiere seguir teniendo 17 años cuando ya anda por los 80. Quiere seguir siendo como una niña. Y como nos dijo alguien hace años, mire, hermano Carlitos, quiere saber cómo es esa mujer que le da la espalda, mírenle los codos. Mírenle los codos, hermano Carlitos, todas las arrugas de aquí, cada arruga eran 10 años, hermano, imagínense. 8 arrugas, esa mujer tenía 80 años. Aunque por atrás parezca señorita, son los espejos. Entonces, voy terminando. ¿Cuáles son sus espejos? ¿Cuáles son esas cosas que tiene dentro de su corazón que nadie más mira sino Dios y usted? Y que hoy el Señor le está diciendo, ¿me quieres entregar tus espejos? ¿Me quieres dar esos deseos insanos que tienes ahí adentro, que no te dejan crecer, que no te dejan ser satisfecho con lo que tienes? Por más que le den algo, nunca va a estar satisfecho, siempre va a desear algo. Ese es su espejo. Y esta mañana Dios nos está diciendo, entrégamelo para que yo lo use para bendecir. Por eso en alguna ocasión, desde aquí de este púlpito se ha dicho, ¿cuál es su talento? ¿Cuál es su don? ¿Qué le ha dado Dios a usted como regalo? ¿Sabe escribir? Escriba para alguien. Pero yo mencionaba, le ha dado Dios a usted el talento de cocinar, cocine para alguien. Ponga ese don, ese espejo, póngaselo a los pies del Señor. Haga algo por alguien. Ponga ese espejo al servicio de Dios y no solo para sí mismo. ¿Qué deseos íntimos le hacen estar triste porque no logra conseguir lo que desea? Hoy las mujeres nos retan a despojarnos de todo aquello que se interpone entre la paz de Cristo y la paz espuria que nos pueden dar esas cosas escondidas en nuestro corazón. Es decir, nuestros espejos escondidos dentro de nuestra alma. Esta mañana, hablando con Dios, le dije, Señor, ¿está bien el mensaje? Y Dios me hizo sentir. Aquí habemos gentes con espejos. Nos tienen frenados, nos tienen atados a un deseo que no forzosamente tiene que ser pecaminoso. Es un deseo bueno de tener, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Por tener? ¿Usted desea un esposo? ¿Para qué? ¿Para sentirse mujer? Ya es mujer. ¿Para sentirse completa? Ya está completa con Cristo. ¿Cuál es la razón de estar buscando a una mujer para sentirse qué? ¿Para sentirse bien? Y Jesús pregunta, ¿y yo no te hago sentir bien? ¿No satisfago tus anhelos y deseos más profundos? Esta mañana el Señor nos desafía y nos hace ver que como estas mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión, cuando Moisés pidió bronce, fueron las primeras en levantar la mano. Yo tengo bronce. Yo tengo bronce, Moisés. Ahorita lo traigo. ¿Se imagina esa cantidad de espejos que Moisés fundió? ¿Cómo quedaron esas mujeres? ¿Cómo quedaron? ¿Tristes? No, satisfechas. Y cada vez que veían el altar del lavacro, porque era algo grande, no me recuerdo las medidas, tampoco vienen al caso, cada vez que esas mujeres miraban, decía, ahí están mis deseos. Mis deseos se convirtieron en esa bendición
Quizá cuando miraban a los sacerdotes lavándose, ellas han de haber sentido satisfechas. Ahí están mis deseos, sirviendo a Dios para sus sacerdotes. Aquí entra un montón de cosas. Y voy a ser claro en el nombre de Jesús. Usted tiene cosas en su casa cumpliendo un deseo. Y ahí están. Cuidado quién me los toca. Cuidado quién me lo toca. Eso no me lo vas a tocar. Porque ese objeto que tiene es un deseo que lo conecta con algo allá atrás. Y Dios nos dice, entrégamelo. Lo voy a usar para mi gloria. Lo voy a usar para que alguien sea bendecido por ese deseo. En su chinero debe haber algo que usted viene acarreando por años y Dios le está diciendo esta mañana, ¿te das cuenta de lo que tienes ahí? ¿Me lo das para bendecir? Y así es la cadena de espejos que Dios va sacando. Les he contado mi testimonio, parte de mi testimonio, con respecto a mis propios espejos. Y quiere que le diga algo. Ahora vivo más tranquilo, que ya no me ando exponiendo por todos lados. Y qué irónico, ¿verdad? Ahora que el país ha entrado en una faceta de tranquilidad, donde puedo entrar con libertad al Distrito Italia, a San José Las Flores y a todo eso, hoy no me llama el Señor. Me dice, quédate en casa. Ya tus deseos están cumplidos. Entonces, ¿quiere usted venir con el Señor y decirle, sí Señor, aquí está mi deseo, aquí están mis espejos, aquí está aquello que según yo me hace sentir bien, que según yo me hace sentir satisfecho, aquí están mis espejos? Cierre sus ojos, por favor. Quiero ministrar. ¿Alguien se atreve a venir delante de Dios y decirle, Señor, te traigo mis espejos para que los uses para bendecir a otros? Me despojo, Señor, de aquello que he tratado de perseguir por tanto tiempo. Me despojo de aquello, Señor, que no me deja estar satisfecha o satisfecho. Que nunca me siento completa o completo, siendo tú tan bueno, siendo tú, Señor, tan hermosamente bueno. Quiero confesarte que como esas mujeres del desierto, yo también tengo espejos que entregarte. Aún hay espacio, hermanos, si usted quiere venir. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Ayer hablaba con Edgar sobre eso. Nos hace falta mucho para ser realmente sensibles y humanos. Nos hace falta mucha humildad de corazón para saber que tenemos un espejo de egolatría allá adentro. Un espejo de orgullo que no nos deja compartir el pan con otros, que no nos deja abrir nuestra mano con generosidad, que apenas damos migajas de nuestro tiempo o de nuestros recursos, porque ese espejo se ha adueñado tanto que me da miedo quedarme sin él. Es decir, me da miedo quedarme sin ese billete. Me da miedo quedarme sin ese asidero. Y esta mañana el Señor nos dice, ese es tu espejo. Ese miedo a dar más, porque tú crees que lo que estás dando es suficiente, pero yo sé cuánto te he dado y te estás engañando. Porque te lo he dado no para que lo conviertas en tu espejo, sino para que me lo entregues
en sacrificio y yo te abunde mucho más todavía. Esta mañana el Señor nos invita a que hacer como hicieron estas mujeres. Yo te entrego el bronce, Moisés, yo te doy. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Me traje un espejo de Egipto que ya no me sirve. Aquí en el desierto, en el caminar, ya no me sirve. Te lo entrego todo. Señor, muchas gracias por estos hombres y mujeres que, como las mujeres del desierto, y como hiciste conmigo, Señor, me hiciste descubrir ese espejo que tenía en mi alma y que ahora me siento descargado, satisfecho con lo que tú me permites hacer. Limpia nuestro corazón, Espíritu Santo. Mete tu linterna de luz en esas cavernas oscuras de nuestra alma y muéstranos que tu palabra es viva, que es una espada de dos filos que parte los pensamientos, que discierne los secretos de nuestro corazón. Ante esta palabra no podemos ocultarte, Señor, que es cierto. Tenemos espejos escondidos dentro de nuestro corazón que no nos dejan vivir satisfechos, queriendo recordar un pasado que ya no volverá, queriendo recordar un sueño que no se pudo realizar. Pero la necedad de mi alma hace que ese espejo permanezca ahí, Señor. Y en lugar de darte gracias por lo que tengo y aún por lo que no tengo, Señor, estoy siempre pidiendo más y más para solamente satisfacer un deseo egoísta de verme bien ante ese espejo. Por favor, perdónanos y gracias, Señor, por tu palabra. Las hermanas y hermanos que han pasado al frente, libéralos como me liberaste a mí, Señor. ¿Qué sentirían estas mujeres del desierto cuando se despojaron de esos deseos íntimos y se los pusieron a los pies de Moisés? Según mi experiencia, se han de haber sentido satisfechas, liberadas y sobre todo felices por romper esa atadura espiritual con esos espejos del mundo y aún dentro de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Señor, por ponernos en la realidad del engaño de nuestras almas y corazones. Muchas gracias y permítenos irnos ya con esa libertad, sin esa carga de vivir atados a un pasado, a un sueño que no se va a realizar, a un deseo que no se va a satisfacer nunca. Lo ponemos a tus pies, Señor. Muchas gracias, te bendecimos y te agradecemos, Espíritu Santo. En lo personal te lo agradezco por enseñarme, por instruirme, porque como te he dicho siempre, yo también soy oveja de tu prado y yo también necesito ser enseñado por ti. Que este mensaje, hasta donde se llegue, hasta donde se vaya, Señor, a través de la internet, toque el corazón de alguien y que pueda ver que dentro de ese corazón hay espejos que no dejan disfrutar la bendición del hoy por estar recordando el ayer y aún por anhelar un futuro que no ha sido para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.